Juan capítulo 4, 23 dice: porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Queremos invitarte para que puedas hacerlo con excelencia, y el lugar se encuentra en Agape Music School, la mejor escuela de música en el sur de California. Nos especializamos en formar adoradores, ministros de alabanza, donde no importa si eres un principiante, intermedio o avanzado. Tenemos clases de canto, piano, bajo, guitarra, acordeón, batería, bajo sexto y percusión. Contamos con especiales para iglesias, para grupos de niños. No te puedes perder esta oportunidad con los precios más bajos. Contáctanos en el área 310-604-0435, área 310-604-0435, atendido personalmente por tu amigo y hermano Miguel Conniff, ubicado en el 11330 Long Beach Boulevard, Suite 201, en la ciudad de Linwood, California, enfrente de la Plaza México. Algo está sucediendo en la ciudad de Los Ángeles. En Misión Internacional El Shaddai te invitamos a tener un tiempo con el Señor para que tu alma sea impactada a través de la palabra de Dios, a través de un tiempo de guerra espiritual, un tiempo de alabanza y adoración. Ven, te invitamos en el 802 al este de la calle 46 Street, calles 46 y McKinley, en la ciudad de Los Ángeles. Nuestros horarios de servicio son los días miércoles, viernes y sábado a las 7:30 de la noche. Y el día domingo cerramos con una fiesta de reyes y sacerdotes. Ven, te invitamos a Misión Internacional El Shaddai. Para más información, llámanos al área 323-521-2886. Área 323-521-2886. Ven, te invitamos a tener una experiencia con Dios. Sobre mi vida, soy como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo declara. Amén. Bueno, en esta hermosa oportunidad queremos solamente hablar de un versículo que constantemente nosotros lo escuchamos a través de cantos. Lo estudiamos y nos bendice, lo memorizamos, y cada vez que se oye de este versículo nos bendice en gran manera. Pero hoy queremos, hermano, escudriñar, examinar, ver ciertos puntos específicos por qué está escrito este versículo. Y el versículo es el versículo 9 del capítulo 2. El capítulo 2 del libro de Ageo. Ageo solamente tiene 2 capítulos, y en esos 2 capítulos hay unas verdades poderosas que tienen principios que hacen prosperar su vida cuando usted lo entiende. Óigame por favor, el tema de esta noche es: Dios quiere llenar su casa de su gloria. ¿Cómo se titula el tema? Dios quiere llenar tu casa de su gloria. Óigame por favor, el versículo 9 dice de esta manera: el que el Señor nos bendiga desde ya, que cuando salga usted de este lugar se vaya no solamente completo, satisfecho, sino que la palabra de Dios haga lo que va a hacer en su vida. Que la palabra de Dios haga lo que va a hacer en su alma. Que la palabra de Dios restaure. Que la palabra de Dios vende. Que la palabra de Dios abra puertas. Que cuando usted salga de este lugar, digo con todo respeto, se vaya usted prosperado en su alma. Puede que en su mente hayan cosas que no le parezcan, pero esto no es si le parece, es que el alimento siempre viene con un propósito de parte de Dios. Amén. Declaramos victoria desde ya en el nombre de Jesús. Bueno, el versículo 9 dice algo muy lindo. ¿Me ayuda por favor? ¿Qué dice el versículo 9 del capítulo 2? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Repetimos: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Ha dicho el diácono? ¿Ha dicho el pastor? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice?
Y si Jehová habla, Él lo cumple. La gloria postrera es mayor que la primera. ¿En dónde? En esta casa, ha dicho Jehová. Entendemos entonces este principio, que Dios ha hablado una palabra a través del profeta Ageo. Y cuando nosotros miramos el porqué, la razón de este versículo, tiene mucho que ver. A veces nosotros recitamos o leemos, memorizamos ciertos versículos, pero cada versículo de estos tiene una raíz, un porqué se estaba escribiendo. No es casualidad que ese versículo esté escrito en esos dos capítulos del profeta Ageo. ¿Sabe usted que el profeta Ageo es uno de los profetas que han sido de los exiliados, de los que han salido del cautiverio de Babilonia, después de que Nabucodonosor, óigame bien, vamos a entrar un poquito a ver ciertos puntos específicos. Usted sabe que llega un momento cuando el pueblo de Israel se olvida de Dios, estando en la tierra prometida, a donde estaba, óigame por favor, diga usted, el templo de Salomón. Donde estaba el templo de Salomón, donde Salomón había construido el templo en el monte Moria, en Jerusalén, en el lugar donde Dios le había mostrado a David. David le entregó los planos a Salomón para hacer ¿qué? El templo. Le dio madera, le dio oro, le dio plata, le dio todo para hacer el templo de acuerdo al orden que está escrito en el capítulo 3 de segunda de Crónicas. Comienza el relato de construcción del templo y termina con un holocausto poderoso en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Culmina con una manifestación gloriosa después de que Salomón ha terminado el templo, después de que Salomón ha hecho tantos preparativos, después de que Salomón ha puesto oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, madera para lo que era de madera. Y aquel templo era una de las de las maravillas de aquel entonces. El templo de Salomón era una de las obras que realmente, hermano, era un encanto poder apreciar la obra que se había desarrollado en aquellos tiempos. Pero llega un momento que cuando el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios estando en la tierra prometida, le dio la espalda, se olvidó de Dios. Entonces Dios provocó que un hombre llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, fuera contra Jerusalén, la sitiara y provocó que se metiera a donde estaba ¿qué? Donde estaban, hermano, incluso los utensilios del templo, y comenzó a arrasar con el templo. El ejército de Nabucodonosor hizo pedazos ¿qué? La maravilla, el encanto, la obra poderosa que había desarrollado ¿qué? Salomón. Y el templo quedó como derribado, destruido. Y el pueblo fue llevado ¿a dónde? Al cautiverio. Y comienza Dios a profetizar a través del profeta Isaías, a través del profeta Jeremías. Comienza a profetizar que después de 70 años ellos iban a tener la oportunidad de regresar ¿a dónde? A Jerusalén, y comenzar ¿a qué? A reconstruir lo que estaba dañado. Aunque en ese momento se levantaron falsos profetas y decían que Dios, hermano, no les iba a llevar cautivo, o que ellos no iban a permanecer mucho tiempo allá en Babilonia, viene el profeta Jeremías y dice: no, son 70 años, y después de los 70 años ustedes van a regresar. Por lo tanto, trabajen, hagan las cosas, miren y vean las cosas y háganlas bien, porque después de 70 años habrá un cumplimiento. Y esos 70 años se cumplen. Y ahora viene Dios y permite que otro hombre, óigame bien, aquel hombre llamado Nabucodonosor, Dios le permite tener un trato para con el pueblo de Israel. Destruye el templo y se lleva cautivo ¿a quién? Al pueblo. Y eso es 540 o 60 años antes de Cristo. Y posteriormente hay otro reino, el reino Persia, liderado, o al frente estaba un hombre llamado Ciro. Y Dios levanta a Ciro con un propósito. Ciro era el rey de Persia.
Y Dios le da una orden a Ciro que después de los 70 años de cumplimiento, ahora el pueblo de Israel pudiera regresar ¿a dónde? A Jerusalén, a comenzar ¿a qué? A construir. Y esto se da en el segundo año del rey Ciro. Dios permite, da un decreto a aquel rey, que los judíos pudieran regresar a su tierra, a comenzar ¿a qué? A construir. Y se cree que aproximadamente unos 50,000 judíos regresaron ¿a dónde? A Jerusalén. Y al frente estaba un hombre llamado Zorobabel y un hombre llamado Josué. Josué era un sumo sacerdote. Este hombre Zorobabel era un líder, el que estaba al frente, era el que estaba al frente de todo el pueblo. Y entre ellos todos comenzaron a recibir instrucciones. ¿De parte de quién? De Dios. Y el propósito de este hombre llamado Aqueo como profeta comienza a darse cuenta que cuando ellos llegan a Jerusalén para construir el templo, estos 50,000, se cree que eran 50,000 judíos que regresan, y ellos pusieron los cimientos para construir el templo que había sido ¿cómo? Derribado. Óigame por favor, había sido derribado un templo que era una maravilla en aquel entonces. Se había derribado el templo y ahora el pueblo ha regresado a Jerusalén. Y cuando ha regresado a Jerusalén, solamente tiran el cimiento. Y después de que han tirado el cimiento, se levantan los samaritanos, se cree que samaritanos y otros vecinos, con fuerza física para estropear el proyecto de reconstrucción del templo. Y aquello provocó ciertos desánimos ¿en quién? En el pueblo. Y el pueblo comenzó a desistir de construir ¿qué? El templo. Pero viene el profeta Aqueo, Dios lo levanta con una unción profética, no solamente para hablar, sino para estorbar el estancamiento de ellos o el acomodamiento de ellos. Y cuando estaban acomodados, cuando estaban estancados, aquel hombre comienza a hablar. Y comienza a hablar ¿para qué? Para que se cumpliera el propósito de Dios. ¿De qué? De reconstruir el templo. Ahora bien, el versículo 2 del capítulo 1 tiene algo muy lindo. La Biblia dice de esta manera: y así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Óigame bien, ¿qué era lo que el pueblo decía? ¿Qué era lo que el pueblo mencionaba? No ha llegado el tiempo. Estamos en Jerusalén, pero todavía no es el tiempo ¿de qué? De construir. Óigame bien, ellos pensaban que el tiempo de reconstrucción, el tiempo de trabajar, no había llegado. No ha llegado el tiempo ¿de qué? De reconstrucción. Pero la Biblia que sigue diciendo, el versículo 4, es para vosotros tiempo. El profeta está hablando y dice, es para vosotros tiempo ¿de qué? De habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está como desierta. Óigame por favor, la razón es esta: que el pueblo de Israel regresa del cautiverio y ellos tenían que trabajar para construir ¿qué? El templo. Y ellos comienzan a construir ¿qué? Sus propias casas. Y comienzan a adornar sus propias casas. ¿En dónde? En Jerusalén. Y le dieron más prioridad ¿a qué? A lo de ellos. Y estaban dejando a la casa del Señor en segundo lugar. Cierto que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia vendrá por añadidura. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pueblo de Israel en Jerusalén tenían que tener objetivos. Diga usted objetivos. Objetivos. Diga usted prioridades. Prioridades. Pero la prioridad para el pueblo de Israel no era la casa del Señor, sino que eran sus propias casas, y las comenzaron a adornar y artesanar. Y viene el profeta Aqueo y dice, ¿por qué ustedes dicen que no es tiempo de construir? Y están trabajando solamente ¿para qué? Para sus propios beneficios. Están trabajando solamente para ustedes y se han olvidado ¿de qué? De la casa del Señor. Entonces el profeta comienza a hablar y da una palabra muy linda.
Y comienza a decir en el versículo 5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Óigame por favor, meditad bien en vuestros caminos, porque Isaías 55 y versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, declara el Señor. Entonces el pueblo de Dios en ese momento estaba siendo enfrentado a una realidad de que concientizaran el tiempo que ellos estaban viviendo, la realidad de lo que ellos anhelaban o de lo que ellos querían, porque ellos estaban pensando que para trabajar para Dios no era el momento, no era el tiempo, pero sí era el tiempo para ellos. Entonces Dios lo que Él quería hacer en ese momento para ellos era una prioridad. Ahorita usted me va a entender a dónde le queremos llevar esta noche. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas poderosas en nuestra vida. Pero la Biblia dice: Jehová de los ejércitos ha dicho, meditad bien sobre vuestros caminos. Toca a tu hermano y dile: medita bien en lo que quieres, en lo que anhelas. Medita bien. Examina bien tus pensamientos y pregúntate si en tus pensamientos, en tus sueños, en tus metas, en tus ideas, ¿es Dios prioridad para tu vida o realmente Dios no existe en tus metas? Dios no existe en tus prioridades. Es cierto que eres hijo de Dios, pero Dios no es tu prioridad. Ya me va a ir entendiendo. Pero la Biblia sigue diciendo, oiga lo que estaba provocando todo esto, el versículo 6, ¿qué es lo que dice? Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no que quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe jornal en saco roto. ¿Por qué causa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el por qué? Porque a veces nos interrogamos, preguntamos, indagamos y a veces cuestionamos. ¿No será que nosotros nos hemos olvidado de la casa del Señor? Y nos hemos puesto nosotros a darle más valor a las cosas que hay a nuestro alrededor. Y nos hemos olvidado del Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que te puede abrir puertas, el Dios que te puede coronar, el Dios que te puede bendecir, el Dios que abre puertas, el Dios que abre caminos donde no lo hay. Pero el pueblo aquí está sembrando y recoge poco, se abriga y menos se calienta. Óigame por favor, entonces Dios lo que está haciendo es provocar que en el pueblo Dios fuera una prioridad para ellos. Toca a tu hermano y dile: Dios tiene un propósito específico para con tu vida. Dios tiene un propósito específico para con tu vida. Óigame bien, pero la Biblia sigue diciendo, el versículo 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos meditad en qué? Sobre vuestros caminos. Subid al monte. Óigame por favor, ¿qué es lo que dice? Subid al monte. ¿Y qué más dices? ¿Qué más dice? Traed madera, edificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Óigame por favor, Dios le está diciendo al pueblo, después de que lo ha enfrentado a la realidad, le dice: sube al monte, traed madera y edifica la casa. ¿Cuántos son templo y morada del Espíritu de Dios? ¿Cuántos somos el templo del Señor? Ahora bien, lo primero que usted y mi persona debemos entender es que somos casa y que tenemos que edificar. Porque Dios quiere establecer su voluntad. ¿Dónde? No afuera, sino dentro de su casa. Y cuando la voluntad de Dios se establece en su casa, puede que la casa que se mire por fuera no sea la correcta, pero será adornada por la gloria de Dios.
Seguimos entonces. Ya que el pueblo estaba ¿qué? Reconstruyendo el templo, reconstruyendo la casa. Llega un momento, después de que ellos han construido, después de que ellos están trabajando fuertemente. Óigame por favor, en el capítulo 2 sucede algo. En el capítulo 2 ocurre algo. La Biblia dice en el versículo 3. En el versículo 3 hay una luz muy linda. La gente, óigame bien, siempre que alguien determina edificar para el Señor, a su alrededor, cerca o lejos, a su alrededor siempre van a haber personas que no van a estar satisfechas con lo que usted hace. Siempre van a haber personas que no están como satisfechas con lo que usted hace. Pero asegúrese que aunque en lo natural alguien no quede satisfecho, pero usted pueda honrar el nombre del Señor. Porque si usted honra el nombre del Señor, la voluntad de Dios se va a establecer en su vida. Las cosas serán diferentes. Más adelante vamos a llegar a conclusión en algo muy lindo. Óigame por favor, el versículo 3 que dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, no es ella como nada delante de vosotros. Óigame bien, la palabra que está diciendo que había gente en aquel momento que estaba viendo ¿qué? Dos templos. El templo que había construido ¿quién? Salomón. Y ahora el templo que habían construido ¿quiénes? El pueblo. Y el templo que el pueblo había construido en ese momento, para muchos no era de mucho apreciar. Como que no tenía valor alguno. ¿Por qué? Porque la condición del pueblo no era la mejor. El pueblo no tenía ¿qué? Riquezas. No tenía oro. No tenía plata. No tenía lo suficiente. Pero Dios jamás le va a pedir a alguien algo que no puede dar. Jamás Dios te va a pedir que hagas algo cuando tú no lo puedes hacer. Dios solamente te pide, Dios solamente pone que tú hagas lo que está a tu alcance. Y cuando tú haces lo que está al alcance, no importa qué templo se haya hecho anteriormente. Salomón hizo el templo con esa belleza porque era la capacidad que él tenía. Oro, plata, madera, él tenía todo. Y ahora el pueblo estaba viendo un templo construido con grietas, con barro, de madera. Un templo que realmente no llamaba la atención. Pero Dios le da 3 promesas al pueblo de Israel. Una de ellas es que Él estaba en el medio de ellos. Segundo, que el Espíritu de Dios estaba con ellos. Tercero, que la gloria postrera era mayor que la primera. ¿Por qué causa? Porque la gente estaba viendo la construcción del templo de Salomón y decían: esta casa de hoy no tiene ningún ¿qué? Atractivo alguno. Solamente es barro, solamente es madera, solamente hay piedra. Aquí no hay oro, aquí no hay plata, aquí no está la excelencia. Pero viene Dios y aparece y le comienza a decir a Zorobabel y a Josué, y comienza a despertar el espíritu del líder, comienza a despertar el espíritu del sacerdote, y comienza a levantar el espíritu del pueblo, y comienzan a trabajar dando a entender que Dios estaba aceptando lo que estaba saliendo de ellos. ¿Por qué? Porque jamás Dios te pide algo que tú no puedes. Lo que Dios te pide solamente es que hagas lo que está a tu alcance. Que eso es lo que no agrada a Dios. Lo que no agrada a Dios es aquello que está en tu voluntad, tu capacidad, y no lo haces. Entonces Dios no puede establecer ¿qué? Su voluntad. Dios no puede establecer su voluntad. ¿En dónde? Óigame por favor. Entonces aquí hay 2 templos. Uno que fue destruido, que era una belleza. ¿Cuánto valor tendría ese templo? Y el templo que estaba hoy era un templo que ¿qué?
que nadie quería darle valor, porque el trabajo de aquellos hombres o de aquel pueblo lo miraban como un trabajo como sencillo, que no tiene valor. ¿Qué más? De segunda, humilde, de trabajo pobre. Esto es como ver una casa de cartón y aquí ver un edificio, y la gente toda le tiraba: no, es que yo le voy al edificio. Y viene Dios y dice: pues yo no le voy al edificio. La gloria de ese edificio ya pasó, y la gloria de esta casa de cartón, ahí estoy yo. La voy a prosperar, la voy a bendecir. ¿Por qué causa Dios está hablando de esta manera? Para provocar un interés mayor que los que estaban. ¿Qué te puedo ofrecer? Si Dios ha puesto en tu corazón bendecir a Misión Internacional El Shaddai, escríbanos o envíe su ofrenda a Misión Internacional El Shaddai, P.O. Box 31095, Los Ángeles, California 90031. Repetimos: Misión Internacional El Shaddai, P.O. Box 31095, Los Ángeles, California 90031, o llámenos al 323-521-2886, 323-521-2886. Y recuerde, porque Dios bendice al dador alegre. ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Solo puedo entregar mi vida como ofrenda. Si esta predicación fue de edificación para su vida y desea adquirirla, llámenos ahora mismo al 323-521-2886. 323-521-2886.